Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta irrupción que hemos hecho en FM Signos, gracias a la gentileza, colaboración y solidaridad de Marcos Riz, que siempre acompaña a las instituciones de nuestra comunidad y hoy ha abierto sus puertas para que celebremos un día muy especial del Skolkenbræk Gaiman. Porque hoy es nuestro cumpleaños, institucionalmente estamos de fiesta y para celebrarlo la dirección y todo el equipo docente ha programado un guión hermoso. Salimali, buen día. Boreda, buenos días, Boreda. Sitaji. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, el programa va a iniciar con una canción que ha sido interpretada por los estudiantes del Eskol. Bore da, I ddechrau'r rhaglen heddiw, byddwn ni'n chwarae'r gân Music yn ein calon. Queremos contarles, a través de una pequeña reseña que prepararon los estudiantes con sus seños Eva, Fabi y Esil, justamente cómo nace, cómo se lleva adelante el Skolkenbræk Gaiman. I ddechrau, dyma ni'n rhannu chydig o hanes yr ysgol gan y plant cynradd. 27 mlynedd yn ôl, yn nhref y Gaiman, Chubut, Patagonia. Dechreuwyd prosiect yr edym erbyn heddiw yn ei alw'n annwyl yn Skolkenbræk Gaiman. Hace algunos años, en la ciudad de Gaiman, Chubut, Patagonia, se iniciaba el proyecto que hoy con tanto amor denominamos Skolkenbræk Gaiman. Mae ein hysgol wedi cael cymorth llawer o bobl ar hyd y blynyddoedd, a dyna sydd rydyn ni wedi tyfu a datblygu yn ysgol cynradd hapus a gweithgar. Nuestra escuela ha tenido la característica de haber sido creada y sostenida por muchas personas, que con voluntad y constancia han hecho posible todo lo que hoy somos. Bob blwyddyn, ar ddydd penblwydd yr ysgol, cofiwn yn ddiolchgar am holl ffrindiau'r ysgol. Fueron muchas y cada año, en cada aniversario, las recordamos con mucho cariño y gratitud. Awst y trydydd ar hugan 1993, agorodd yr ysgol fel ysgol Bethrin mewn ystafell yn yr adeilad ble mae Skolkenbræk Gaiman heddiw. En sus inicios, un 23 de agosto de 1993, el Eskol funcionó como jardín de infantes con una sala integrada en el edificio de la Escuela de Música de Gaiman.
Tifodd yr ysgol ar hyd y blynyddoedd I fod yn ysgol feithrin ac ysgol gynradd. Pero crecimos, mucho, muchísimo, y en la actualidad contamos con nivel inicial y primaria completa. Erbyn heddiw mae 180 o disgyblion a 40 o athrawon en el ysgol cyfan. Con un total de 182 estudiantes y un plantel de 40 personas. Mae eleni blwyddyn arbennig I ni yn Mai. Demà blwyddyn cyntaf I ni gael Garddedigion en blwyddyn 6. Además, este año estamos súper emocionados porque egresa la primera promoción de la escuela. Sí, la primera. Rydym yn llawenhau yn y llwyfan hwn gan bod yr chydig bach a blanwyr. Dros 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn wedi blodeuo a magu bwreiddiau gadarn. Estamos muy felices de este logro porque entendemos que todo lo sembrado va floreciendo y va echando raíces fuertes y seguras. Felly, mae hoffen dathlu benblwydd ein ysgol yn 26 oed heddiw gyda chi. Luego de este breve resumen, solo queda decir que hoy nuestra institución cumple 27 años y queremos celebrarlo con ustedes. Croeso gair benblwydd ar ysgol Gyngraen y Gaiman. Mwynhewch. Bienvenidos al programa aniversario, esperemos que lo disfruten. Vamos a escuchar la canción Llywierembis dedicada a los más chiquitos de nuestra institución. Nesa, da ni'n mynd I ganu ar y gan Llywierembis. A dwi'n gwybod bod plant meithrin wrth eu boddau yn canu hon. Y desde hace algunos años hemos tenido la suerte de contar con docentes del país de Gales, a quien hoy recordamos y les mandamos muchos cariños, porque sabemos que están también escuchando y se están sumando a las salutaciones. Ers rhai blynyddoedd bellach, mae yna athrawon o Gymru yn dod yma i'r Gaiman I ddysgu yn yn ysgol ni. A da ni eisiau anfon ein cofion ac yn cyfarchio'n cnesat o'n nhw heddiw a rhoi sws mawr iddyn nhw gyd. Vamos a seguir con música porque hay una canción que celebramos cada vez que la escuchamos porque es una bendición realmente poder hacerlo, que canten los niños, Iwan. Nesa, byddwn ni wrando ar y gan Que Canten Los Niños. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucien el mar.
brilla para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos están además. Que canten los niños que viven en paz y a ellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han alabado su Y ahora los vamos a invitar a escuchar a María Alba Zampini, la iniciadora del proyecto de enseñanza de galés a los más pequeños. Da ni rwan am eich gwahodd chi I fwynhau geiriau Maria Alba Zampini. Hi oedd yr un ddechreuodd y gwaith gyda'r prosiect dysgu Cymraeg I blant bach. Hello, Paup. Qué lindo es celebrar junto a ustedes los 27 años de la Escola Cymraeg Gaiman, Escola Beitrin, un proyecto educativo que nació inspirado en nuestras raíces, nuestra historia, cultura y tradiciones. Las instituciones crecen cuando las sentimos propias y creemos en ellas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer posible este crecimiento, abriendo las puertas de la escuela con tanto amor, entrega y compromiso. Pemluilhauen. La tarea de Mary, que recién escuchábamos con su mensaje, siempre estuvo sostenida por familias que acompañaron y la sostuvieron en todo su trabajo y en la proyección de esta institución. Vamos a escuchar a Sonia Sánchez y luego a Mirna Jones en representación a aquellas primeras familias que fueron parte de esta gran familia que hoy somos parte del Escola Cymraeg Gaiman. Mae 'na lawer o bobl o'r gymdeithas a llawer o deuluoedd wedi rhoi cymorth I waith Mary dros y blynyddoedd. Dyma rannu rai o atgofion Sonia Sanchez a Mirna Jones, dwy o famau cyntaf cymuned yr ysgol. Naunda y Pau, quiero recordar los inicios del Escola Beitrin junto a Mary Zampini, quien puso todo su esfuerzo para comenzar con este proyecto. Como mamá y como docente, siempre estuve ahí apoyando y colaborando en familia, en tan importante misión. Creo que el Escol sembró la semilla para que mis hijos amen la cultura y defiendan el idioma galés. Pemluid Hapis Escol Beitrin. Hola querido Escol, me encuentro aquí para mandarles un saludo en forma virtual en este nuevo aniversario. Bueno, me pidieron que cuente alguna anécdota de cuando mis hijas iban en sus inicios. Y bueno, son muchos momentos lindos que uno ha pasado. Recuerdo los actos de fin de curso en la Capilla Bethel, donde se disfrazaban y hasta alguna vez yo también me disfracé y tuve que actuar. Y una vez finalizado el acto, bueno, todos los niños esperaban la llegada de Santa, que llegaba con unos regalos hermosos. Y veo que esa tradición se sigue manteniendo porque mis nietos, Pía y Pedro, también llegan en ese momento y esperan la llegada de Santa. Así que, bueno, les deseo un feliz aniversario y que sean muchos, muchos años más. Besitos, chau, chau. Muchas gracias Sonia, Mirna, gracias a toda la comunidad, a todos los padres que han acompañado y lo siguen haciendo al Escol. Tenemos también la palabra de una de las primeras alumnas de la institución, que en la actualidad es mamá de
uno de los niños de primer grado y otro de sala de 4, de María Pía y de Juan Pedro. Y también tenemos la posibilidad con varios de los estudiantes que fueron de la primera camada y hoy son parte de esta institución, como es el caso también de Bianca Oribe, que hoy es docente del ESCOL y es un orgullo el poder tenerla también dentro del staff. Pero ahora vamos a escuchar la palabra de una de nuestras primeras alumnas. Y lo decimos también para que todos los que están en Gales sepan de qué estamos hablando. Erbyn hyn mae un o'r cyn-disgyblion yn athrawes ar blwyddyn 3, sef Bianca Oribe. Ac hefyd mae rhai o'r disgyblion yn famau yn yr ysgol erbyn hyn, a da ni am wrando ar eiriau Jamila Handle, a mae hi'n y fam i 2 o ddisgyblion yr ysgol bellach. Buenas tardes, buen día. Acá estamos, la familia Isola Handley, para desearles un muy feliz cumple al ESCOL Kembraeke Cayman. Yo, como una de las primeras alumnas, quería mandarle un fuerte abrazo a la que fue mi seño, a Mary. Recuerdo las tardes de canto, de dibujo, las meriendas que compartíamos. Y bueno, ¿qué le íbamos a decir al ESCOL? Pemblui Happy ESCOL Kembraeke Cayman. ¡Tata! Vamos ahora a escuchar más música, porque tenemos a Dere y Gerdet, la canción que vamos a escuchar a continuación, Siwan. Nesa byddwn ni'n gwrando ar gan arall gan blant bach yr ysgol, sef Dere i Gerdded. Vamos a seguir disfrutando de la música y claro que sí, que se vengan los chicos, Iwan. Y gwan nesaf fydden ni wrando ni ydy Que se vengan los chicos. Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte, que se vengan los chicos de los planetas, prendidos en la cola de algún cometa, que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. La 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 leo, que estén todos los chicos del mundo entero. Algunos que de Venus dicen venían, trajeron de regalo las 3 Marías. El chico de la luna, petizo y fiero, me regaló una nube que halló en el cielo.
sol, pues cada uno traía rayos de sol. La 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 lero, ya están todos los chicos del mundo entero. La idea es poder celebrar hoy a través de este programa de radio un nuevo aniversario del Skolkenbreik Gaiman. Vamos a compartir las voces de los estudiantes que son parte de la primera promoción del Skol y nos van a contar qué dejó y qué se llevan del Skolkenbreik Gaiman. Dych chi'n gwrando ar raglen arbennig i ddathlu pen-blwydd Ysgol Gymraeg y Gaiman. Da ni'n mynd i wrando ar rai o leisiau criw cyntaf sydd wedi cyrraedd blwyddyn 6 a sut maen nhw'n rhannu teimladau nhw am raddio o'r ysgol eleni. Los escuchamos. ¡Feliz cumple, Skol! Agradezco que siempre me abriste los brazos. En primer grado, recién llegada a Gaiman, donde no conocía a nadie, y ahora, en este último año, con el mismo cariño como si no hubiera pasado el tiempo. Esta escuela para mí es como una gran familia, donde, además de aprender, puedo mostrarme tal cual soy. Espero que siempre me tengan en cuenta para seguir participando. Una parte de mi vida está aquí. Pemblutslauen y Skolkenbreik Gaiman. Hola, yo soy Priscila y este año soy egresada 2020 y me llevo muchos recuerdos de la escuela y anécdotas, y lo que dejo es mi alegría y mis ganas de seguir aprendiendo. Y los estudiantes y el staff del Skol desean Pemblut Hapus Skolkenbreik Gaiman. A dyma leisiau plant a staff yr ysgol yn dymuno pen-blwydd hapus i Ysgol Gymraeg y Gaiman. Ahí teníamos a todo el staff, a todos los chicos que hoy se suman a esta celebración, al cumpleaños, al número 27. O diolch am cyfle i bod yma, diolch o galon. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes acá. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, vamos a disfrutar de una canción. Nos despedimos con Sonreír no cuesta nada. A cyn i ni ffarwelio efo chi, mae rhaid i ni i diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen. I Sally Marley a pawb arall. Diolch! Rebecca, staff yr ysgol am drefnu, ac i'r holl blant sydd wedi cyfrannu a wedi canu ar y caneuon. Ac i ffarwelio, da ni'n mynd i orffen efo can o'r enw Sonreír no cuesta nada. Sonreír